Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, que es el libro que estamos estudiando los días martes. Hemos llegado al capítulo número 20, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en Apocalipsis. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7 en adelante: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos el día de hoy con el relato que el libro de Apocalipsis nos presenta sobre la derrota final de Satanás. En la última oportunidad vimos cómo el Señor envió un ángel del cielo con una cadena y una llave, y la llave la utilizó para abrir el abismo, ató a Satanás y lo envió al abismo, y luego cerró el abismo dejándolo ahí prisionero. Y veíamos cómo durante 1000 años Satanás permanecerá atado, encerrado en el abismo, y obviamente estando en esas condiciones él ya no podrá afectar o tocar a los seres humanos para moverlos a tentaciones como lo hace en la actualidad, y tampoco podrá acusar a los hermanos, como vimos en el capítulo 12, que se habló de cómo él fue expulsado de los cielos, y a partir de este momento él ya no pudo continuar acusando a los hijos de Dios ante el Señor. Pero hoy que llegamos a este versículo 7, se nos dice que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Las prisiones son un invento que los seres humanos elaboraron con el objeto de castigar a las personas que hacen cosas incorrectas. Hoy en la modernidad decimos que las personas que cometen delitos deben ir a prisión, cuando esos delitos, precisamente, sus penas están dentro de esa categoría de encarcelamiento, porque hay delitos que no implican prisión y hay otros que sí.
Pero el objeto o la idea detrás de la prisión, aunque nunca ha funcionado, es que la persona pueda ser reeducada, lo cual significaría que si una persona cometió determinado delito y es juzgado, encontrado culpable y luego condenado y se le envía a prisión, la idea es que esta persona, estando en prisión, por los años que su pena represente, ese tiempo le servirá para reflexionar, caer en la cuenta de lo indebido que fue aquello que hizo, y eso lo moverá a ver la vida de una manera diferente, ver a las personas de una manera distinta, de tal forma que una vez cumplida su pena, esta persona estará apta para poder reintegrarse a la sociedad, ya no para continuar cometiendo delitos, sino para vivir de acuerdo a esas reflexiones que tuvo y que lo han llevado a la conclusión que vale la pena y es mejor llevar una vida de rectitud, de integridad y de honestidad. Entonces la cárcel se convierte en un instrumento para rehabilitar a los seres humanos y que éstos lleven una vida diferente. Ahora, eso es teóricamente, pero como le decía, en la práctica, en la realidad, eso no es así. Y para esto, pues, no se necesita más que ver la realidad a nuestro alrededor. ¿Qué ocurre con las personas? Por ejemplo, en nuestro país, por cualquier delito que hayan cometido, van a la cárcel. Cuando salen de la cárcel, quien sale es una persona mejor que la que ingresó o es una persona peor. Yo creo que ni siquiera se necesita esperar una respuesta, ¿no? Por eso es que tantas veces se ha dicho que la cárcel se le ha dado el nombre de la universidad del crimen. Y hay gente que dice, bueno, aquellos que entraron con primer grado de criminalidad a una cárcel, estando ahí adentro se gradúa y cuando sale a hacer cosas peores. Y hermanos, las estadísticas así lo demuestran, que hay un alto índice de reincidencia de las personas que en alguna oportunidad estuvieron en prisión. Es decir, la persona sale y está demostrado que estadísticamente la mayor parte de ellos van a volver a cometer delitos y van a volver a prisión. Hace unos 2-3 años atrás hubo un caso, o sea, no por ser el único, pero sí por lo impactante que fue, que salió en los medios, en los periódicos, no sé si usted lo recordará. Y es un hombre que había estado preso por varios años por un delito que había cometido. Cumple la pena, queda libre y el mismo día que salió de la prisión, ese día va a matar a una persona, la asaltó y la mató. Y al día siguiente lo habían capturado de nuevo. Entonces, el mismo día que salió de prisión. Por eso le digo, y eso no crea usted que es solamente aquí en El Salvador, eso es en todo el mundo. Y no solamente en la época moderna, así ha sido siempre. Es decir, el tema de las prisiones es una muy mala idea, pero bueno, así es como se manejan las cosas. Y la idea es que mientras más severa es la pena o más prolongada, entonces las personas mejor van a
llegar a una reflexión sobre lo malo de sus acciones, y eso les moverá a ser personas diferentes. Esa es la teoría, ¿no? Que mientras más prolongada es la pena, más fácilmente la persona llegará a cambiar su forma de ser. Por eso es que hay ciertos delitos, o a veces una persona comete varios delitos, y eso hace que las penas vayan aumentando. Una persona puede ser condenada a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 30 años. Pero hay ciertos delitos que más bien son conjuntos de delitos que algunas personas cometen. Y tal vez usted ha leído en los periódicos que determinado juez los condena a veces a 200 años, a 300 años. Por ahí más o menos han andado las penas más altas que se han aplicado en el país. Ahora, hablar de 300 años de prisión, obviamente no hay persona que viva lo suficiente como para cumplir una pena de ese tipo. Lo cual significa que una pena de 300 años o de 200 o de 100 que fueran, realmente se está hablando de una pena de cadena perpetua, lo cual significa que la persona estará presa mientras viva. Pero ocurre que en nuestro país la cadena perpetua está prohibida. Constitucionalmente nadie puede ser condenado a cadena perpetua, igual que no hay pena de muerte, es contrario a la Constitución. Entonces, como a nadie se le puede aplicar una cadena perpetua, si hay una persona que merece una pena de 250 años, no se los pueden dar los 250, sino que le ponen la pena máxima, que en el caso de nuestro país, si las leyes no han cambiado, es de 30 años. Ese es el máximo. Nadie puede ser condenado a una cantidad mayor de años, a menos, como le digo, que hayan cambiado en los últimos años los códigos penales, ¿no? Lo cual pues no es extraño, todo el tiempo están cambiando en el país. Pero bien, esa sería como la pena máxima que una persona puede recibir. Y la idea es que a mayor pena, como le decía, y alguien que le aplique la pena máxima, que son 30 años, entonces esa persona saldrá más apta para ser reintegrada a la sociedad sin problemas. Es decir, si las penas fueran más severas, entonces la idea sería que la persona mejor se va a enderezar. Pero tampoco es cierto. Bueno, hay países donde existe la cadena perpetua, como por ejemplo en los Estados Unidos, que también hay pena de muerte, no en todos los estados, pero sí en algunos. Y no solamente existe la cadena perpetua, las leyes estadounidenses le pueden aplicar a una persona 2 o 3 cadenas perpetuas. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿qué sentido tiene ponerle 2 cadenas perpetuas a una persona? O sea, si con una se muere, ¿verdad?, ¿cómo va a cumplir la segunda? Bueno, pero así son las leyes de ellos. Ya le he contado el caso, ya lo he mencionado en otras ocasiones, de un joven. Bueno, él se fue, es salvadoreño, niño, se fue del Salvador, fue a los Estados Unidos, allá se involucró con amistades inconvenientes, se vio en una situación donde resultó muerta una persona, y la cosa es que a él lo acusaron y él no había sido. Pero él fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Pero él ha tenido una buena conducta dentro de la cárcel. Él ha actuado bien, ha tenido buena conducta y ha estudiado y se ha graduado de universidad dentro de la cárcel. Entonces, en vista de esos méritos que él ha acumulado, allá el Poder Judicial de los Estados Unidos
le dio la gracia de cancelarle una cadena perpetua. O sea, de las dos que le habían dado, le cancelaron una. Hoy solo tiene que cumplir una. Y dice, pero ¿qué favor es ese? Dirá usted. Así que con una es para morirse ahí para siempre, ¿no? Y entiendo que ya la otra ya no se la pueden quitar. Pero a veces, hermano, usted puede pensar en personas que hacen mucho mal. Y que porque hacen mucho mal, usted dice, bueno, es que 30 años sería poquito. Deberían darle 100. O usted dice, deberían darle 200 años, que usted sabe que esa persona no va a vivir ese tiempo. Pero usted dice, es lo que merece. Pero si uno piensa, hermanos, en Satanás y todo el mal que él ha hecho, si usted fuera el juez que lo va a juzgar a él, ¿qué pena le aplicaría de prisión? Acá vemos que él es enviado a prisión por 1000 años. Es una pena de 1000 años. Y sobre la lógica que le mencionaba anteriormente, y es de que mientras más larga la pena, mejor se corrige la persona. Entonces uno esperaría, claro, como Satanás es un ser, no es un humano, no es un hombre, es un ser inmaterial, es eterno. Entonces él puede cumplir una pena de 1000 años, o de 10,000, o de 100,000, o de 1,000,000. Pero Dios decidió que fuera de 1000 años. Y luego queda suelto. Lo sueltan porque cumple su pena. Pero uno diría, bueno, después de 1000 años, donde Satanás ha estado atado, encerrado, ¿no sería ese un tiempo suficiente como para reflexionar? Y que Satanás dijera, ¿realmente ha valido la pena ser un diablo? Y pensar, jamás voy a poder subir al trono de Dios, que fue su deseo original, que es lo que lo convirtió en Satanás. Y al ver todo el dolor, toda la destrucción, toda la muerte que él ha causado, 1000 años no sería suficiente para caer en una reflexión, sobre todo porque Ezequiel, cuando habla de la creación de Satanás, dice que él era perfecto en sabiduría. Es decir, que Satanás es sabio. Entonces no será de un sabio, sobre todo que está en 1000 años de reclusión, llegar a comprender lo torpe y lo malo de su comportamiento. Pues eso es lo sorprendente, porque dice el versículo 7 que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Y dice el 8, y saldrá que a portarse bien, a integrarse al reino de Dios, que habrá durado ya esos 1000 años. No, dice el versículo 8, saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces Satanás sale a hacer lo mismo que ha hecho toda la vida. En primer lugar, dice que salió para engañar a las naciones. Y es lo que el Señor Jesús dijo de él, que él es el padre de toda mentira. Y cuando habla mentira, está hablando lo que es su naturaleza. Su naturaleza es el engaño. Y aquí salió para engañar, lo cual habla que él no ha cambiado. Pero no solo sale para engañar, sino que el engaño es
para reunir a las naciones para la batalla. Es decir, que de nuevo hay una guerra. Van a una guerra. Y en la guerra, usted sabe que no hay guerra santa, no hay guerra justa. En toda guerra hay crueldad, hay muerte, hay destrucción, hay robo. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Que Satanás solamente ha venido para matar, para robar, para destruir. Entonces Satanás sale para seguir siendo lo que siempre ha sido. Y los 1000 años de prisión y de confinamiento no han producido en él nada positivo. Esto, hermanos, es importante, es un pasaje de la Biblia importante porque nos deja ver la naturaleza de Satanás. La naturaleza de Satanás es siempre la de la rebelión. Por eso se llama Satanás, que lo que significa es adversario. Él siempre va a estar en oposición a Dios. Nunca va a cambiar. Nunca se va a arrepentir. Siempre que pueda, Él engañará, destruirá, robará, matará. Siempre. Satanás no le va a hacer favores a nadie. Y eso la gente, aunque no sea creyente, lo sabe bien. Por eso es que existe ese refrán que la gente dice: mal paga el diablo a los que bien le sirven. Y le digo, eso hasta los no creyentes lo dicen. Pero ese refrán, como todos los refranes, se originan en la vivencia que las personas tienen a lo largo de siglos o de milenios. Porque hay refranes, hermanos, que no tienen siglos, tienen milenios. Este refrán que yo le estoy diciendo, mal paga el diablo a quien bien le sirve, no sé cuánto tiempo tendrá, se puede averiguar. Incluso se puede averiguar a dónde se originó, en qué pueblo. Y algunos refranes, hermanos, tienen 1000, 2000 años de venir dando vueltas. Entonces, ¿por qué la gente sigue utilizando estos refranes? Porque se dan cuenta que está diciendo una verdad. De todo aquel que le sirve a Satanás, él le va a pagar mal siempre. Siempre. Porque ese es el objeto de él. Él no tiene ni una pizca de bondad, ni una pizca de arrepentimiento, sino que en él todo es mentira, engaño, matar, robar, destruir. Y su naturaleza es que no hay cambio. Siempre será lo mismo. Es decir, él no tiene remedio, no tiene compostura. Pero aquí se ha mencionado que él sale, dice, para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Cuando habla ahí de ángulos de la tierra, no está queriendo decir que la tierra es cuadrada, ¿no? Sino que lo que quiere decir es que de los 4 puntos cardinales, él sale para engañar a las naciones. Ahora, aquí hay una pregunta muy frecuente que muchos se hacen, y es: ¿de dónde salen? O sea, ¿o quiénes son esas naciones que van a ser engañadas después del milenio, después del reino de Dios? Bueno, algunos que no entienden mucho el evangelio aún se preocupan y dicen: quiere decir que los creyentes también podrán ser engañados por Satanás. Pero hay que entender bien las cosas.
la iglesia del Señor será glorificada. Así lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 15. Pablo explica que los muertos en Cristo resucitarán, los que estemos con vida seremos transformados. En Primera de Corintios dice, les digo un misterio, y es que no todos los creyentes dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Es decir, la iglesia será glorificada. Y eso significa que los cristianos, la iglesia del Señor, seremos glorificados, recibiremos un cuerpo inmortal de resurrección que vivirá para siempre. Y obviamente, si hemos sido glorificados, entonces significa que la iglesia adquiere una característica de incorruptibilidad. Es decir, ya no podremos volver a pecar o a ser tentados o a experimentar las pasiones de la carne, porque habremos sido glorificados. Entonces, esta iglesia glorificada es la que entrará al reino de Dios, al milenio. Otros que entrarán será Israel, porque el milenio es el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel. Entonces, los israelitas que sobrevivan a la gran tribulación entrarán al reino milenial, pero no glorificados, sino que con un cuerpo natural. Pero además también habrán otros pueblos, otras naciones no israelitas, que sobrevivirán a la gran tribulación, porque la Biblia no dice en ningún lugar que todas las personas o toda la humanidad va a morir en la gran tribulación. En ningún lugar lo dice. Siempre habrá sobrevivientes. En este libro de Apocalipsis hemos encontrado que la máxima cantidad de muerte que menciona Apocalipsis es la tercera parte. Actualmente, hermanos, la población mundial es un poco más de 7,000 millones de seres humanos. Entonces, la tercera parte, si esta cantidad de seres humanos entrara a la gran tribulación, la tercera parte de ellos morirían. Pero se salvaría las otras 2/3 partes, es decir, que quedarían con vida más o menos 5,600 millones de seres humanos. Como le digo, tomando como base la población actual. No sabemos cómo va a ser para ese día. Pero ¿qué significa esto? Que miles de millones de seres humanos sobrevivirán a la gran tribulación y van a entrar al reino milenial de Cristo. Pero estos que sobrevivan no habrán sido glorificados. Glorificada estará la iglesia. Ellos no estarán glorificados. Es decir, tendrán un cuerpo semejante al nuestro, con algunas diferencias que están en los profetas. Y es que dice que la longevidad de la vida humana será restablecida. Entonces, durante el milenio, esas personas que entren con un cuerpo natural al milenio van a vivir 900, 1000 años con un cuerpo semejante al nuestro, y se van a casar y van a tener hijos. Es decir, que van a nacer seres humanos durante el milenio. Piensen esto. Supongamos que el milenio ya comenzó y estamos en el año 200
desde que el reino del Señor ha sido establecido en la tierra, es un reino de paz. Un reino, como dice las Escrituras, en donde el león come hierba, igual que los animales herbívoros como el buey. El lobo también come hierba y va a apacentar con el cordero, y el lobo no ataca al cordero. El león tampoco ataca a los otros animales. Dice que los niños jugarán con las serpientes y no les harán ningún daño. No habrá más enfermedades. Los profetas dicen que en el reino del Señor la lengua del mudo cantará, los ojos de los ciegos verán, los oídos de los sordos oirán, los paralíticos saltarán de alegría. Dice que las calles estarán llenas de muchachos y muchachas que cantarán. Ya no habrá muerte, no habrá farmacias porque tampoco habrá enfermedades, no habrá cementerios. Por primera vez van a quebrar las funerarias. Habrá justicia, habrá paz. La tierra será regenerada de todo el daño y la destrucción que la codicia humana le ha aplicado. Por eso dice que los desiertos reverdecerán. Y la tierra que hoy es fértil producirá 7 veces más durante el reino del Señor. Bueno, estamos en el año 200 después de iniciado el milenio. Y resulta que nosotros como iglesia vamos a estar glorificados. Los seres humanos que tendrán un cuerpo natural nos verán a nosotros con curiosidad, así como los discípulos veían con curiosidad a Jesús. Y Jesús les decía: vengan, tóquenme. Para que sus discípulos vieran que no era un fantasma, no era una imaginación, era real, era un cuerpo. Y si es cuerpo se podía palpar, pero cuerpo glorificado. Así seremos la iglesia. Y seremos los sacerdotes del Señor, reyes y sacerdotes. Nosotros le vamos a ayudar al Señor a gobernar la tierra. Y como sacerdotes vamos a ser mediadores entre la presencia real y física del Hijo de Dios con todas estas naciones. Entonces estamos en el año 200 y resulta que hay una pareja que tienen un hijo y nace en el año 200 del milenio. Y este niño crece y cuando llega a la edad de las preguntas, 10, 11 años, que cuando los niños comienzan, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y que todo lo preguntan. Estos niños van a comenzar a preguntar. Y van a preguntar por qué es que hay seres humanos con cuerpo glorificado y por qué hay seres humanos de carne y hueso, como él, sus padres. Entonces se les contará la historia. La historia de la humanidad que comenzó en Génesis, del pecado, de Satanás. Y como los niños de esa edad todos preguntan: ¿y a dónde está Satanás? Ahorita está ahí atado en el abismo. Ahí lo tiene el Señor encadenado. ¿Y estos por qué están redimidos? ¿Por qué tienen cuerpo glorificado? Porque estos son aquellos que en un mundo de pecado, de maldad y de sinvergüenzadas creyeron en el Hijo de Dios y fueron fieles a Él. Por eso es que hoy están glorificados. Y ellos preguntarán: ¿y cómo era ese mundo de pecado? Y le dirán: pues mira, era un mundo en el cual las personas robaban. ¿Y eso por qué? Era un mundo en donde, fíjate, que niños de tu edad mataban a otros con pistolas.
¿Qué? ¿Y qué son pistolas? Bueno, fue un invento maligno de los seres humanos que servía para matar a otros seres humanos. Y de verdad los mataban, sí. Para ellos era increíble que haya ocurrido un mundo nauseabundo como este en el cual nosotros vivimos. Un mundo en el cual hay maldad, violencia, mentira, robo, idolatría, hechicería, fornicación, adulterio, inmoralidad sexual y todas las maldades que hay, hermanos. Les parecerá increíble. Y entenderán el enorme valor del sacrificio de Cristo, que hará posible ese reino que está por venir. Y claro, estos niños que en el año 200 nazcan, para el año 300 del milenio ya serán adultos, no, ya tendrán 100 años de edad y volverán a casarse y volverán a tener hijos. Es decir, la tierra se va a llenar de población. El índice de mortalidad prácticamente será cero, porque dice la escritura que la edad de mi pueblo, dice, será como los cedros del Líbano. Y el cedro del Líbano son árboles que pueden vivir hasta 2000 años. Actualmente en el Líbano hay cedros que fueron plantados en la época cuando el rey Salomón reinaba en Israel. Porque recuerde que el rey Salomón mandó a traer muchos cedros del Líbano para construir el templo, para construir su palacio y para hacer otras edificaciones. Entonces, esos cedros que cortaron en el Líbano, no dejaron ellos la tierra baldía, sino que volvieron a sembrar otros cedros. Esos cedros ahí están todavía, después de milenios. Así será la vida del hombre, dice el Señor. Entonces, pero como estas son personas no regeneradas, habrá algunos de ellos que harán el mal dentro del milenio. Por eso es que la escritura dice que el pecador de 100 años será maldito. El profeta Isaías dice que la infancia durante el reino del Señor terminará a los 100 años. Es decir, que cuando alguien le pregunte, ¿y usted qué edad tiene? Ah, yo tengo 99 años. Ay, si es un niño todavía. Porque a los 100 años, dice Isaías, dejará de ser niño. Pero aquel, dice, que peque, morirá a los 100 años. En otras palabras, morirá siendo niño. ¿De qué es lo que va a ocurrir durante el milenio? Que habrá gente que sí mentirá, cometerá pecados, aún estando en el milenio. Pero lo que va a ocurrir es que ellos, esas palabras de la escritura que dice, la paga del pecado es muerte, se cumplirá en ellos de manera inmediata. Es decir, el que peque será muerto. Por eso yo le decía que la tasa de mortalidad casi será cero. No le dije cero porque sí habrán muertos, pero serán los que pequen. Ahora usted dirá, ¿y por qué van a pecar? Bueno, no solo pecarán durante el milenio, sino que estamos leyendo ahí que terminados los 1000 años y Satanás sea suelto, dice que él saldrá para engañar a las naciones, a organizarlas para una batalla contra Dios. Y lo logra porque dice el versículo 8, la parte final, su número será como el de las arenas del mar. Es decir, Satanás no engañará a 100, a 200, a 1000 o a 100,000. Engañará a miles de millones de esa gente con cuerpo natural.
que habrán nacido durante el milenio o que entraron al milenio al haber sobrevivido a la gran tribulación. Aquí hay dos enseñanzas. La primera, hermanos, es que el reino del Señor sí habrá pecado, como hemos dicho ya en base a las Escrituras, pero serán excepciones, será muy poco. ¿De qué es lo que hará? O sea, ¿por qué los seres humanos no van a hacer guerra durante el milenio, por ejemplo? Porque en esos 1000 años no habrá ninguna guerra. No habrán todos los horrores que hoy los seres humanos hacen. ¿Por qué no habrá? Porque el Señor es el que está reinando. Y su reinado, como dice la Escritura, es un reinado de justicia. Y la Escritura dice que el efecto de la justicia será la paz. Por eso habrá paz, porque el Señor hará justicia. Entonces vea, eso es una realidad, hermanos, que las condiciones en las cuales el ser humano vive determinan en mucho lo que ese ser humano es. ¿Por qué cree usted que aquí en El Salvador los jóvenes se matan? Porque nacen en una sociedad que les margina, que les roba oportunidades, donde hay una alta circulación de armas, donde la educación pública es pésima, donde la atención médica pública es pésima, donde el acceso a justicia es un desastre. Entonces, como todo es malo, todo genera expresiones de violencia. Pero ¿por qué? Dígame usted, ¿por qué cuando un salvadoreño que nació aquí en estas condiciones se va, por ejemplo, a los Estados Unidos, por qué allá no tira la basura en la calle? ¿Por qué sí respeta las leyes de tránsito? Aquí la gente entiende que el semáforo en rojo es para acelerar y pasar rápido. ¿Por qué cree que allá, una vez están allá, cambian totalmente? Cambió el ambiente donde están. Entonces, vea, el ambiente determina mucho. ¿Por qué los jóvenes que, por ejemplo, nacen en Suiza son pacíficos? ¿Por qué no son violentos? Y todos tienen armas. Porque en Suiza el servicio militar es obligatorio. Todos, hombres y mujeres, tienen que ir. Y van al ejército y sirven ahí 3 años, no sé cuánto tiempo es. Pero cuando un hombre, que es tan joven, ¿no?, o mujer, termina el servicio militar, el arma que utilizó en el ejército se la lleva a la casa, es de él, se la regala. De toda la gente suiza está armada, tienen armas en sus casas, y armas de guerra. No le estoy hablando de pistolitas, las armas que usaron en el ejército. La ley les dice que se la llevan a su casa y se la llevan. Pero ¿por qué el índice de asesinatos en Suiza es casi cero y toda la gente está armada, y está armada legalmente? Y tienen entrenamiento, saben usarla, tienen buena puntería. ¿Por qué no se matan entre ellos? Porque el ambiente es diferente. En una ocasión, hermanos, estando en Alemania, conducía el vehículo un hermano, él es alemán, y entonces íbamos pasando por ciertas ciudades pequeñas, pero hermanos, son esas ciudades de ensueño, esas que usted ve en los calendarios. Pero lo que nos sorprendió con otro hermano que iba al lado mío atrás es que el hermano alemán que iba manejando el vehículo, él nos decía, decía, es una ciudad pobre. Y nosotros, ¿qué? Esto es lo pobre. Y le estoy hablando de casas, hermano y hermana, que con sus jardines,
con sus vehículos. O sea, esas ciudades de ensueño que usted ve en calendarios. Entonces le preguntamos, si esto es lo pobre, ¿a dónde están los ricos de Alemania? Ah, no, dijo, esas son otras ciudades, pero estas no. Y nos le preguntamos, ¿y por qué dice que son pobres ellos? Ah, porque la altura del techo es más baja, decía él. Y con el hermano que íbamos atrás, decíamos, o sea, lo que haría nuestra gente por vivir la pobreza alemana, ¿no? Bueno, en esas condiciones, hermano, ¿a quién le interesa robar? ¿O a quién le interesa matar? Y eso que Alemania está en un proceso de recuperación después de la unificación, pero Suiza es la única que se salvó de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense los niveles, yo nunca he estado ahí, pero imagínense los niveles de vida, de calidad de vida que ellos tienen. Entonces, todos están armados, todos tienen entrenamiento militar, pero nadie le hace daño a nadie, porque sus condiciones de vida son otras. Los impuestos son elevadísimos, pero la atención en salud es universal, gratuita y de excelencia, igual que la educación, igual que la seguridad social. No hay gente en la calle, el Estado es el que se ocupa de dar vivienda, la vivienda social que le llaman ellos, que no cree usted que son barrios arrastrados por allá, sino que un edificio de apartamentos de sentido social que hacen para la gente que no tiene dinero puede estar al lado de un edificio de apartamentos privados donde vive gente millonaria y viven en el mismo barrio, comparten los mismos parqueos, las mismas calles, las mismas escuelas. Entonces, eso lo que hace es que da igualdad, es decir, la diferencia no la está poniendo si tienes o no tienes dinero, sino que la escuela la determina a dónde tú vives. Si vives en este barrio, te corresponde esta escuela y no puede ir a otra. Y ahí va el hijo del pobre y va el hijo del millonario, y están en la misma escuela con los mismos profesores. Entonces, eso hace que ellos se vean como iguales, como lo que realmente somos, porque los seres humanos, hermanos, todos somos iguales. Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Que las condiciones sociales que se viven hace que la conducta humana cambie. Claro, hermano, uno oye que también en los países europeos hay violencia. Bueno, en Alemania están los neonazis, ¿no? Es decir, no hay perfección, pero lo que sí hay son condiciones de vida mucho más sanas que las que se vive en países donde la estructura social es deprimente, es desigual, es marginadora, es diferente. Y eso es lo que Jesús hará, que como su reino será perfecto, será de justicia, será de verdad, será de amor. Entonces, el ser humano, aunque no es regenerado, aunque no es glorificado, actuará como humano y no como animal, bajo el reino del Señor. Y la prueba de que no son regenerados es que Satanás los va a engañar y se van a levantar en contra del Señor. Entonces, le decía, son dos enseñanzas. La primera es esa. Por eso es que los cristianos tenemos que trabajar, hermanos, para cambiar y mejorar las condiciones en que se vive dentro de una sociedad. Porque no es verdad que las conversiones individuales irán haciendo que un país mejore. No es cierto. O sea, porque eso cambia a los individuos, pero las estructuras quedan iguales.
Las estructuras de comercio, las estructuras económicas, las estructuras educativas, las estructuras sociales, eso no cambia. Entonces se necesita cambiar la forma como una sociedad está organizada para que los ciudadanos puedan tener mejores formas de vida, y eso hará que la maldad vaya disminuyendo. ¿Comprende? Por eso es que cuando la gente dice, bueno, ¿y qué hacen los cristianos metiéndose en cosas sociales? Más bien la pregunta sería, ¿por qué no? Porque en la medida que mejoran las condiciones de las personas son mejores. Claro, no van a llegar a la conversión, eso ya es trabajo de la iglesia, pero sí significa que cuando hay una transformación en las estructuras sociales, la forma en que la gente actúa y se comporta cambia. Si las condiciones se deterioran, la gente cambia para mal. Si las condiciones van mejorando, la gente cambia para bien. Y por eso debe ser de sumo interés para el cristiano enfocarse en ese trabajo lo más que pueda. Y la segunda enseñanza es que la naturaleza humana, no regenerada, no nacida de nuevo, es semejante a la naturaleza de Satanás. Es decir, que no tiene remedio. El que es malvado, hermanos, lo único que lo puede cambiar es una experiencia de conversión a Cristo Jesús. Porque cuando hay maldad en el hombre, ahí está la prueba, hermanos, que después de 1000 años de vivir en las mejores condiciones que la civilización haya vivido en toda su historia, las mejores condiciones serán en el milenio, pero saliendo del milenio, Satanás los engaña para que vayan a hacerle guerra al Señor. Y ¿cómo es posible eso? Después de un milenio de paz, de justicia, de verdad, cuando todas las cosas están perfectas, ¿a quién se le ocurre oponerse contra Dios? Al ser humano. ¿Y a quién más? Eso nos enseña que la naturaleza humana, repito, solo la experiencia del nuevo nacimiento la puede cambiar. Y esa es la prueba. Entonces Satanás dice que salió para engañar a Gog y a Magog. Aquí Gog y Magog adquieren un sentido simbólico, porque en Ezequiel Gog, porque cuando dice Gog y Magog, uno piensa que Gog es un lugar, Magog es otro, pero en Ezequiel no es así. Gog es el nombre de un ser humano, de un príncipe, que es el príncipe de Magog, pero aquí los está poniendo como que si son lugares. Y lo que ocurre es que aquí se convierte ya, las palabras Gog y Magog han adquirido un sentido simbólico, ya no es literal. ¿Y por qué mete a Gog y Magog? Porque este pasaje de Apocalipsis ha sido redactado siguiendo a Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Lea usted en su casa Ezequiel capítulo 38 y 39 y vea el orden de los acontecimientos que ahí se narran, y verá que son idénticos al orden de los hechos que Apocalipsis menciona. Por eso es que mete a Gog y Magog. Pero aquí se refiere, como digo, a lugares geográficos y son nombres simbólicos. Versículo 9: marcharán ese gran número de naciones como las arenas del mar a lo largo y lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Se está refiriendo a Jerusalén, pero no la nueva, porque esa hasta el 21 la veremos que desciende.
Entonces es un ataque contra el Señor que estará en la tierra, porque Zacarías dice que Él descenderá sobre el monte de los olivos, vendrá a reinar. Y ya le dije, nosotros vamos a cogobernar con Él. Seremos reyes, seremos sacerdotes del Señor. Entonces el ataque viene contra el Señor y su pueblo, su iglesia. Pero realmente ni siquiera se llega a la batalla. Es igual que la llamada batalla de Armagedón, que vimos que no hay tal batalla. Igual aquí dice que los preparó para la batalla, pero no hay batalla. Pues dice la parte final del versículo 9: caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Hoy sí, hermano, ahí llegó ya la hora de eliminar toda maldad de la tierra y del universo. Los destruye a todos. Y dice el versículo 10: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre. Hoy sí, ahí no había estado. Donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, que lo vimos en el capítulo anterior. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, ya no vuelven a salir. En el lago de fuego ahora está la bestia, el falso profeta y Satanás. Entonces, a la pregunta que mucha gente se hace: si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no manda al infierno al diablo ya? Porque Él tiene un plan y Él tiene un momento para cada cosa. Y como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. En la vida todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Hay tiempo, dice, de juntar piedras y tiempo de esparcir piedras. Dios también todo lo tiene ya programado, pero que terminará en destrucción en el infierno. Satanás terminará. Y es lo que ahí estamos viendo. Ahí, hermano, la derrota final de Satanás. Porque allí se quedará y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Jamás saldrá del lago de fuego que arde con azufre, junto con el falso profeta y la bestia. Y van a seguir cayendo. Los que siguen en la lista serán el Hades y la muerte. Y después seguirán los incrédulos de todos los tiempos. Como dijo el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 25, dice: irán al infierno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Es decir, la concepción del infierno es para Satanás. Dios pensó en el infierno como un castigo para Satanás y sus ángeles. Pero como muchos seres humanos siguen a Satanás, pues lo van a seguir hasta su morada final. Y serán lanzados al lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Eso lo veremos en la próxima oportunidad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por estas personas que están aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, radio o internet se están uniendo con nosotros en esta oración. Te ruego, Padre, que tú puedas cambiarles, transformarles, porque solamente tu gracia, obrando, operando, es la que puede hacer de nosotros hombres nuevos, criaturas nacidas de nuevo, limpia de pecado. Quita de nosotros la maldad y crea una nueva naturaleza. Que tu Espíritu Santo venga para morar en nosotros y que este Espíritu nos guíe por senda de verdad, de pureza,
Bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a cumplir con la misión que tú nos has encomendado, y que seamos fieles y demos olor grato de vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén.